Bien, a partir de este momento se está grabando la reunión. Procedo a informarlo en cumplimiento con las leyes que indican que todo registro grabado de una actividad debe ser informado a los participantes. Gracias. Bien, entonces, les decía, los movimientos articulares, primero tenemos un grupo grande de movimientos articulares que se denominan movimientos de oposición. Estos movimientos de oposición son movimientos que se realizan en un sentido y en otro. Básicamente son cuatro. La flexión y extensión, y la abducción y aducción. ¿Alguien se anima a describírmelos? Decimos que hay flexión cuando el ángulo articular disminuye. Es decir, que la articulación se flexiona disminuyendo el ángulo articular de interés, ¿no? Por supuesto. Y la articulación se extiende cuando ese ángulo aumenta. Aducción es cuando se separa del Llegué eje. todavía. Espere. Entonces, hasta ahí venimos bien. Flexión y extensión. La aducción es cuando el movimiento lleva el miembro, el eje del miembro, hacia el plano medio. Esa es la aducción. Y la abducción es cuando es el movimiento aleja al miembro del plano medio. ¿De acuerdo? Estos cuatro movimientos, flexión, extensión, abducción y aducción, es medio difícil pronunciar la diferencia entre la B larga y la D. Normalmente se acostumbra, no cuando lo escribimos, pero cuando lo pronunciamos, a agregarle una letra E para que no haya errores. Entonces, en vez de abducción decimos abducción y en vez de aducción decimos adeducción. Pero se escribe sin la E, es abducción y aducción. Lo que pasa es que es muy difícil pronunciar la diferencia. ¿De acuerdo? Cuando estos cuatro movimientos se realizan al mismo tiempo y en una determinada secuencia, generan el movimiento que llamamos de circunducción. Circunducción, que es un movimiento donde el miembro dibuja un cono y el vértice del cono está justamente en la articulación que estamos estudiando. Profe, ¿cómo sería un ejemplo de circunducción? Circunducción es si vos estirás los brazos hacia los costados y haces circulitos con las manos en los costados. ¿Tá? Fíjate que estás dibujando un cono, el vértice del cono está en tu hombro y la base del cono está en la mano que va dibujando circulitos. A ver, les vamos a hacer un dibujito. Ay, momento, que no es tan fácil esto de los dibujitos. Si yo tengo un tipito para... ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Si yo tengo un tipito paradito ahí, y el tipito estira este bracito, y con este bracito hace este movimiento, ven que está dibujando un cono. El vértice del cono está en la articulación que nos interesa, en este caso el hombro, y la base del cono en el extremo del miembro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Sí, profe. Bien, Sí, sí. perfecto. En cambio, si este tipito está paradito así y aleja el miembro del eje, ¿qué movimiento está haciendo? Este es un movimiento de abducción. Abducción. ¿Sí? Ah, está andando mal mi mouse. ¿Sí? En cambio, si el tipito realiza un movimiento de acercar el miembro al eje del cuerpo, está haciendo un movimiento de aducción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Sí, Que profe. esos son los movimientos, estos 4 movimientos se llaman entonces movimientos de oposición. Que son la flexión, la extensión, la abducción y la abducción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Moriremos. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Pero tenemos otros movimientos, además de los movimientos de oposición. Tenemos movimientos de rotación, en este caso lo que vamos a tener es un cilindro, de hueso que rota. Esperen que lo vamos a dibujar bien. Esperen que esto no es tan fácil, dibujarlo. Un cilindro de hueso que rota a lo largo de un eje principal. ¿De acuerdo? Ese es el movimiento de rotación. Y finalmente tenemos el movimiento de deslizamiento. Perdón, pero todos están viendo el dibujito porque a mí se me salió, no sé si soy yo. Yo lo estoy viendo. Ah, ok. Si estás trabajando con el teléfono, acordate que en el teléfono, cuando yo estoy compartiendo pantalla, figuro con 2 pantallas. En una donde estoy yo hablando, que me vas a ver a mí, y en la otra tenés que buscar el dibujito, pero tiene que estar en algún lugar ahí, recorrer las distintas pantallas que estás viendo. ¿Mm? Pero eso si estás con el Gracias, teléfono. gracias. Si estás con la computadora, tenés que ver directamente la página que estoy compartiendo yo. ¿De acuerdo? Y en el movimiento de deslizamiento, lo que tenemos es una superficie ósea
que desliza sobre otra. ¿De acuerdo? Esos son los principales movimientos articulares, ¿sí? Los 4 movimientos de oposición, los 4 movimientos de oposición. Hola, Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Podrías dar un ejemplo de rotación y de deslizamiento? Bueno, de deslizamiento son las articulaciones, por ejemplo, en el nivel de las sinoviales planiformes, vas a tener deslizamiento, por ejemplo, de las articulaciones entre las vértebras, las intervertebrales, las sinoviales intervertebrales que son planiformes, las articulaciones de los huesos cortos, del carpo y del tarso entre sí, son planiformes y también entonces tienen ese movimiento de deslizamiento. Y rotación en los mamíferos tenemos un solo ejemplo, que es en la articulación trocoide, que es la que se forma entre 2 de las vértebras, el atlas y el axis, ¿sí? Y es el movimiento que nos permite decir que no con la cabeza. El movimiento ese es a nivel de las articulaciones atlantoaxial, entre el atlas y el axis, se produce una rotación y justamente es esa articulación la que nos permite decir que no cuando negamos con la cabeza, ¿sí? Dale, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Profe, pregunta. Sí. ¿Los animales pueden, por ejemplo, en el humano sería una rotación cuando giramos con el miembro inferior en círculo? ¿Cómo? Cuando el miembro inferior, El miembro pelviano. sí, lo hacemos girar en círculo. No, no es una rotación. ¿No es rotación? A ver, dependiendo de lo que estemos pensando, a ver, si yo tengo el tipito paradito así, y el tipito mueve este piecito dibujando un cono, pero voy a cambiar de color que te pedí que cambie para. ¿Sí? Eso es una circunducción. Eso es una circunducción. ¿Está? Sí. Ahora, si el tipito está paradito así, tiene el piecito acá, y hace que el piecito haga esto, ¿ah? ¿De acuerdo? Es decir, saca la puntita del pie, la lleva hacia afuera. Eso sí sería una rotación externa. Lo que pasa es que a nivel del miembro pelviano, la rotación externa no se da a nivel de una única articulación. Es la suma
de una pequeña rotación a nivel de cada articulación del miembro. ¿Y los animales pueden hacer ese tipo de movimiento o no? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Tá? Hay un otro tipo de movimiento que aparece solamente a nivel de la mano, que es la pronosupinación. Sí. Que ese es el movimiento que vamos a observar cuando la manito hace esto. Si ustedes estiran el brazo con la palma hacia arriba, se dice que la mano está supinada, y en cambio si estiran el brazo con la mano hacia abajo, por así decirlo, decimos que la mano está pronada. ¿Sí? En el humano la capacidad de pronosupinación es muy grande. Tenemos casi 360 grados de pronosupinación. ¿Sí? En los animales la pronosupinación casi no existe, tal vez exceptuando un poquito en el gato y un poquito en el perro, no hay pronosupinación en los tetrápodos. ¿De acuerdo? Cuando el caballo se echa, que la mano la echa para atrás a veces. Eso no sería Una flexión, ¿no? Eso se flexiona nada más. no es, no está haciendo una pronación, nada. O sea, No, 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 no. No, 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 es simplemente flexión. No hay, de ninguna manera hay pronosupinación en el caballo ni en la vaca. Por eso les digo, los animales, en los tetrápodos casi no hay pronosupinación, tal vez muy leve en el perro y en el gato, y un poquito más en el gato que en el perro. gracias. Bien, ¿qué más? La. ¿No hay más duda? Vísceras, Doc. ¿Viste? ¿Vísceras qué? Y la adventicia con la cerosa. Yo tengo una pregunta todavía de osteo, A ver. si te seguís con el tema. Las articulaciones. Ahí no sale. Para. Tróclea, eso no me sale unirlos, las articulaciones. O sea, los huesos no me sale unir las eminencias. A ver, ¿qué quiere decir? No, no entendí muy bien la pregunta, pero bueno. A ver, lo que estamos pensando es, creo adivinar lo que me estás preguntando, la relación que se establece entre las diferentes superficies articulares. Claro, tróclea, eso no me sale unirlos bien. Bien. No sé cuáles son articulares y cuáles no. Bueno, a ver. A nivel de las articulaciones sinoviales, ¿se acuerdan que las articulaciones sinoviales se iban a subdividir de acuerdo a qué? A la superficie articular que interviene. Cada superficie articular está formada por, en realidad cada articulación está formada por dos superficies articulares que entran en contacto, en general de dos huesos distintos, o a veces más de dos. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces tenemos que saber más o menos cómo van esos pares. Por ejemplo, si la superficie articular de la que estamos hablando es una cabeza, ¿sí? ¿Qué tipo de accidente óseo es una cabeza? Una eminencia articular. Es una eminencia articular, perfecto. Si es una eminencia articular, en general, ¿con qué va a articular? Con una depresión articular. Es decir, las eminencias articulan con depresiones. Entonces, si es una cabeza, va a articular con un acetábulo o una cavidad glenoidea, dependiendo de la profundidad que tenga. Si es bien profundo, como si fuera una taza,
es un acetábulo. Si es poco profundo, como si fuera un plato de sopa, es una cavidad glenoide. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el primer par, cabeza con acetábulo o cavidad glenoide. Si la eminencia ósea es una tróclea, va a articular con una cóclea. Si la cóclea es la depresión ósea que recibe a una tróclea. ¿Sí? Si la superficie articular, la eminencia articular es un cóndilo, va a articular con un surco o una cavidad condilia. Distintos autores le dan distinto nombre. Es surco o cavidad condilia. ¿Ah? Si la eminencia ósea finalmente es un diente, como encontramos en el axis, el diente va a articular con un pequeño surco. Profe, ¿puede ser que se le llame también alveolo a este surco? No, alvéolo es solamente donde articulan los dientes, que yo no estoy muy de acuerdo en que sea una articulación, pero la mayoría de los autores dicen que hay una articulación entre el diente y el hueso donde el diente se mete, y esa articulación es a través del alvéolo. Pero solamente para la unión de los dientes con el hueso que lo sujeta. Profe, disculpe, si es una tróclea, dijo. La tróclea va con una cóclea. Profe, y recién habías dicho que el surco articulaba con un cóndilo, ¿puede ser? Recién. El cóndilo puede articular tanto con un cóndilo como con, también se puede decir, no, el cóndilo puede articular Claro. con un surco o una cavidad condilia, le dicen algunos autores. Está bien, porque en depresiones tenía notado que las no articulares eran fosa, surco, fisura. Claro, lo que pasa es Entonces, que hay surcos articulares y surcos no articulares. eso me faltaba, ya me parecía. Listo, perfecto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra duda tenemos? Ay, me va a salir re barato esto. Bueno, ahí me habían preguntado de vísceras. Bueno. De vísceras no es mucho lo que tienen que saber. Ahora después me voy a fijar cuál es el capítulo de DICE que lo da bien. Pero bueno, vamos a pensarlo un poquito entre nosotros igual ahora. Básicamente lo que tienen que saber de vísceras es, primero, describir los dos grandes tipos de vísceras. Describir los dos grandes tipos de vísceras. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos dos grandes tipos de vísceras que tenemos? Huecas. Muy bien. Vísceras huecas y vísceras, Macizas. sí, le decimos compactas o parenquimatosas. ¿Está? ¿De acuerdo? Un caño de PVC sería el ejemplo de una víscera hueca, ¿sí o no? Sí, sí. Un globito
Miren qué mal que anda mi mouse. Ah, desastre. No soy yo el que dibuja mal, ¿eh? Es él el que dibuja mal, ¿eh? Les aviso, ¿eh? No me critiquen a mí. Un globito, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso sería el ejemplo de vísceras huecas. En cambio, una manzana, ¿sí? O una mandarina, sería el ejemplo de una víscera parenquimatosa. ¿Estamos? Bien. Entonces, hablamos de vísceras huecas y hablamos de vísceras parenquimatosas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Lo que tienen que saber es, primero, cómo están conformadas. Cómo está formada la pared de cada una de estas. ¿Sí? Y tal vez el concepto que más les cuesta es a nivel de las vísceras parenquimatosas. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Una víscera hueca se caracteriza porque al ser hueca tiene una cavidad en su interior, una luz. ¿Sí? Entonces, y vamos a ver que la pared de la víscera hueca está formada por diferentes capas. ¿Cuáles son esas capas que ustedes ya deben haber estudiado o deben haber visto? Mucosa, Muy bien. La más interna es la capa mucosa. Muy bien. La más interna es la mucosa. la media, la muscular, ¿Cómo? Espere. La mucosa. La mucosa es la capa más interna. Muy bien. Después, ¿qué capa venía? La submucosa. La submucosa. Perfecto. Después tenemos la submucosa. Que puede ser más o menos gruesa según el órgano que estemos viendo. La submucosa. Vamos a pintarla más clarita. La submucosa. Luego, ¿qué viene? músculo. La capa muscular, perfecto. Muscular. Y puede ser una serosa externa. Esperá, y ahora viene lo complicado. Estoy errado ahí. Tenemos la capa muscular. La capa muscular puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del estómago y de la vejiga urinaria, la capa muscular es triple directamente. ¿Tá? Estas fibras musculares pueden ser fibras transversales, es decir, que corren rodeando a la víscera. ¿Tá? O pueden ser fibras longitudinales que corren a lo largo de la víscera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta acá estamos todos, entendimos perfectamente las capas, nadie tiene duda, entonces le podemos poner nombres si quieren. Podemos decir que tenemos entonces una capa mucosa,
Mirá, mirá la cosa que me hace, la maldad que tiene esto. Dale, se vuelve loco. Es buenísimo. Momento, voy a intentar arreglarlo. Entonces tenemos una capa mucosa, una capa submucosa, la capa muscular, y ahí tenemos que ver la última capa. Va a depender de si la víscera se encuentra dentro de una cavidad o no. Esto es muy importante. Si una víscera se encuentra dentro de una cavidad, esas cavidades se van a conformar adentro del celoma. Es decir, sabemos que los mamíferos son celomados, es decir, tienen una cavidad corporal que se llama celoma. Todo esto ya lo tienen que haber visto, por tanto, en generalidades. ¿Cuáles son las cavidades en que se divide el celoma? Es este silencio. Dale, no hay nadie de la comisión 3. La comisión 3 lo expliqué yo, así que más vale que lo digan. Pero qué vergüenza. ¿Se fue todo a dormir? ¿Me dejaron solo? Las cavidades son el tórax o cavidad torácica. Vamos a ponerle cavidad torácica. Son la cavidad torácica. Cavidad pelviana. Sí, pero decirlo en orden, no te saltees. Esperá. Bueno, Molar. cavidad torácica, cavidad Esperá, abdominal y pelviana. aguantame. La cavidad torácica, la cavidad abdominal, y la cavidad pelviana. ¿De acuerdo? Estas cavidades, a su vez, pueden presentar revestimiento seroso. Es decir, pueden presentar una serosa que delimite, no una cavidad ahora, una cavidad serosa. ¿Sí? Una serosa que es una capita finita de tejido que delimite una cavidad serosa. ¿Se acuerdan que en la comisión de la noche en clase habíamos hablado? Habíamos hablado de un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener una lata vacía de coca, una lata vacía de coca, ¿sí o no? Sí, sí. Sí, Muy bien. Adentro de la lata de coca hay una cavidad, sí. La cavidad de la lata de coca, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora, yo puedo agarrar y meter por el agujerito de la lata de coca, puedo meter un globito y lo puedo inflar al globito.
¿Está? Entonces, fíjense, el globito no delimita una cavidad adentro de la cavidad. Sí. ¿Sí? Quiere decir que adentro de esa cavidad, que es la lata de coca, yo tengo otra cavidad delimitada por ese globito. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Si yo ahora meto un lapicito que atraviese la lata de coca sin romper el globito, vamos a hacerlo más fácil al dibujo, más sencillito. La lata de coca la vamos a dibujar rojita porque, como todos sabemos, las latas de coca son rojitas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Esa es nuestra lata de coca. Yo ahora meto un lapicito que atraviese la lata de coca. ¿Listo? ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. Muy bien. El lapicito cruza la lata de coca. La cruza sin romper el globito. Entonces, yo voy a tener una parte del lapicito que el globito lo voy a dibujar en verde ahora, ¿no? Que se encontró con el globito, lo corrió, pero el globito no se rompió. Entonces, lo que yo voy a ver que el globito hace esto. ¿Lo ven? ¿Están de acuerdo o no con lo que hace el globito? Sí. Es decir, se repliega para dejar pasar al lapicito. ¿El lapicito está dentro de la cavidad del globo? ¿Qué les parece a ustedes? No. No. Muy bien. El Si yo globo ahora, recubre la cavidad del en lo que lapicito. queda de la lata, la lleno de pegamento, lo que me queda de la lata lo lleno de pegamento. No, ahí no se tenía que meter pegamento. Esperen que se metió pegamento dentro del globito. Acá no lo había cerrado bien. Acá no lo había cerrado bien. Ahora sí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Si yo hago un corte transversal de este experimento, hago dos cortes transversales, uno por acá
y otro por acá. En el primer corte yo lo que voy a ver es la lata. ¿Vamos bien? En el medio, no, en rojo, la lata blanco. En el medio el lapicito. ¿Sí? El lapicito cortadito, ¿no es cierto? Y lo que voy a ver es que el globito que estaba en verde, quedó puesto de esta manera. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Sí. Se metió, esperen que quedó horrible el globito. Vamos a ver si lo podemos dibujar usando el redondeador. Entonces, la pregunta es, el globito, ¿está dentro, el lapicito, ¿está dentro de la cavidad del globito? No. No. El globito, lo que decimos en anatomía es que el globito se reflejó para dejar al lapicito por afuera. Miren, porque si lo vamos a dibujar, lo dibujamos bien. Si no, vómito no. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ahora, si en cambio voy a estudiar el otro corte que hice, lo que voy a ver es algo medio distinto a esto. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a ver no voy a ver el globito porque voy a estar a una altura donde el globito ya se acabó. Y voy a ver esto. ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? Mm. Vamos a ponerlos en orden porque si no es un monumento a la antipedagogía. ¿Sí? ¿Lo ven? Ahora, quiere decir que en esta parte de acá,
donde había una cubierta cerosa, el lapicito se puede mover libremente porque él tiene una cubierta cerosa que lo reviste a él, que normalmente le damos el nombre de cerosa visceral, porque reviste a la víscera. Esta es una cerosa visceral. Es la que está por fuera, ¿no, Doc? O sea, La que reviste a la víscera, ¿sí? Cerosa visceral. Y esta es una cerosa parietal, porque reviste a la pared de la cavidad. Profe, entonces, perdón la interrupción, acá la Sí. víscera sería el lapicito. ¿Cómo? La Sí. víscera sería el lapicito, exactamente, mija. Ahí está. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, bárbaro. Y entre la cerosa parietal y la cerosa visceral se forma un pliegue de la cerosa. ¿De acuerdo? En cambio, acá, ¿hay alguna cavidad alrededor de la víscera? No, hay todo un tejido que la pegotea. Aún más, ese tejido, en general, alrededor de la víscera se hace un poquito más duro. Pero no es que está separado, ¿eh? Es el mismo tejido, solo que es un poquito más duro alrededor de la víscera. ¿De acuerdo? Esa capita de tejido conectivo que se vuelve un poquito más dura alrededor de la víscera es lo que vamos a llamar adventicia. Mirá lo que me hace. Me odia mi mouse. Ay, Dios. Ahí está, ahora sí. ¿Lo ven? Entonces, volvamos a nuestra víscera hueca. Dijimos, tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la última capa, ¿qué podría ser? ¿Qué les parece que podría ser entonces? Adventicia. Exactamente, adventicia o serosa. Será una adventicia cuando esa víscera no esté dentro de una cavidad serosa y será una serosa cuando esa víscera esté dentro de una cavidad serosa. Por eso es una o la otra, ¿no es cierto? Adventicia o serosa. ¿Está? Profe, pero entonces la adventicia funcionaría como si fuese una capa más, como veníamos hablando de musculares. Siempre contamos una última capa que puede ser una serosa o una adventicia. Y las dos no pueden estar. No, Es una o la otra. no, si tiene revestimiento de serosa no tiene adventicia. Si tiene Perfecto. adventicia no tiene revestimiento de serosa. Pero la serosa, recién en el dibujito del globito que hiciste, entonces no tocaría la víscera, está como alrededor. No, sin no, no, tocar. se le pega. Acá en el Se le dibujito, pega. sí, vamos a intentar a ver si lo puedo. No, está hermoso el dibujo, pero uno va No, a esperá, intentar. eso, sí, está bien. Vamos a intentar, a ver, déjame ver, a ver, ya sé cómo voy a hacer. Mira, agrandamos bien para poder tener un buen nivel de detalle.
¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, buenísimo. Muchas gracias. Se le pega bien, ¿eh? Forma parte, es la última capa. Si ustedes van a la carnicería y compran un pedazo de chinchulín, ¿sí? ¿Vieron el chinchulín cuando lo agarran? Que es bien lisito y bien brillante por afuera. ¿Sí o no? Sí. Ah, ya ni Sí, compro sí. chinchulín, si no. Bueno, ¿por qué es bien lisito y bien brillante? Porque tiene un revestimiento de cerosa. La última capa del intestino delgado es una cerosa. ¿Ah? Perfecto. Si compran un pedazo de hígado, van a ver que es bien brillante y bien lisito. ¿Por qué? Porque el hígado tiene revestimiento de cerosa. La última capa del hígado es una cerosa. En cambio, si ustedes compran un riñón, el riñón por afuera tiene una capa de grasa y cuando levanto la grasa tiene como una telita fibrosa que se separa, pero el riñón no es bien lisito y brillante. ¿Por qué? Porque no tiene cerosa, tiene una capa de adventicia. Sí, Pero Gustavo, ¿dónde el riñón? ¿y No de qué entendí depende la que sea una cavidad capa o la doble. otra? Y depende en qué tipo de cavidad está. Si está en una cavidad cerosa o no está en una cavidad cerosa. ¿Y cómo podemos definir bien cada tipo? No, eso lo vas a ir viendo a medida que lo estudies. Hay tres, a ver, ¿se acuerdan que dijimos que había tres grandes cavidades? Sí, Muy bien. Esas tres grandes cavidades albergan a las tres grandes serosas que hay en el cuerpo. ¿Sí? sí. No son muchas. A ver, ¿cuáles son esas tres grandes serosas? ¿Alguno de la comisión de la noche que nos lo diga? Para algo los dije el otro día. Aguántenme 2 minutos, ¿eh? 2 minutos, ¿eh? No se vayan. Me voy yo, no ustedes. La, 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 la. ¿Ah? Sí, estoy con Flash Console. ¿Mm? Disculpen la interrupción, pero llegó el nene y en vez de decirme, hola papá, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veo, que me dijo, ¿qué hay de comer? Bien. Entonces, ¿se acuerdan del ejemplo del globito y la lata? Bueno, entonces, adentro de estas cavidades tenemos serosas. Hay tres serosas en el cuerpo. La más chiquita de todas es la serosa pericárdica, que va a estar dentro del tórax, envolviendo al corazón nada más. ¿Sí? La segunda serosa, en tamaño, ¿no? En tamaño, también está dentro del tórax y es la pleura. Que de vuelta, esto es muy fácil para ustedes, se lo facilita muchísimo. El pericardio es la serosa propia del corazón. Las pleuras son las serosas propias de los pulmones.
Maten al perrito. Ay, sí, son insoportables. Hay un gato afuera que los está volviendo locos. Eso cuando no se me mete adentro. Es un típico perrito saboteador del estudio. Entonces, acá tenemos la pleura como serosa del pulmón. Y luego tenemos la más grande de las cavidades pleurales, que ya no está en el tórax, sino está en la cavidad abdominal y un poquitito en la pelviana, que es el peritoneo. ¿Sí? Entonces, una víscera que esté en la cavidad pericárdica va a tener, es el corazón, tiene revestimiento seroso. Los pulmones tienen revestimiento seroso. Las vísceras que están en la cavidad abdominal tienen revestimiento seroso. En cambio, las vísceras que están en la cavidad pelviana tienen revestimiento seroso. No, solo No. un poquito en esta peritoneal. Claro, porque hay una partecita de la pelvis que es peritoneal, pero en general la cavidad abdominal es peritoneal y un pedacito chiquito de la pelvis es peritoneal. ¿Mm? ¿De acuerdo? Pero, Doc, Sí, el sí. intestino y el ano. No, el intestino justamente, dentro de lo que es el aparato digestivo, todo el aparato digestivo tiene cubierta serosa, menos el último tramo del recto y el canal anal, que no tienen Ah, cubierta, que no tienen, tienen adventicia. adventicio. ¿Ah? Los órganos reproductores están recubiertos por Según adventicia. DPO. Por eso, ¿usted está haciendo anatomía 2 o anatomía 1? 1. Bueno, entonces ni pregunte de los órganos, ¿qué le importa eso si lo va a ver en anatomía 2? Los órganos, a ver, por ejemplo, el testículo tiene revestimiento seroso, sí, igual que el ovario. ¿Sí? El útero tiene revestimiento seroso. En cambio ya la vagina y el vestíbulo vaginal no tienen revestimiento seroso. En el macho las glándulas sexuales accesorias no tienen revestimiento seroso, tienen adventicia, porque están dentro de la cavidad pelviana, están por fuera del peritoneo. Tampoco tienen revestimiento de peritoneo, es decir, no tienen serosa los riñones. La tráquea no tiene serosa, tiene adventicia. El esófago tiene adventicia, excepto en el último tramito que está revestido por un poquitito de peritoneo. El resto del esófago tiene adventicia. ¿De acuerdo? Pero por ahora no tienen que saber qué vísceras tienen y qué vísceras no. Por ahora sepan que la última capa de cualquier víscera puede ser una serosa o una adventicia. ¿Está? Bien, y para terminar vamos a hablar un poquito de las vísceras parenquimatosas, porque acá nos olvidamos de hablar de las vísceras parenquimatosas. Profe, que tenga parénquima no significa que no que sea serosa o que sea adventicia. Eso no lo define. No. La presencia de serosa o de adventicia depende de si está en una cavidad o no. ¿Ah? Vamos a hablar un poquito de las vísceras parenquimatosas o compactas. ¿Sí? Estas vísceras tienen un tejido que les va a dar forma, que las va a proteger, que las va a encerrar, ¿sí? Esperen que me están golpeando en el WhatsApp. Bien, entonces, dijimos que estas vísceras parenquimatosas van a tener, primero, un tejido fibroso, tejido conectivo denso. ¿Se acuerdan lo que era el tejido conectivo? ¿Sí? Ese tejido que aparece en todos lados, que va revistiendo, que forma la fascia, la saponeurosis. Bueno, ese tejido conectivo va a formar
lo que se denomina el estroma de nuestra glándula parenquimatosa. ¿Qué es el estroma? Podríamos decir que es como el esqueleto de la glándula. Tiene una cápsula fibrosa externa. Vamos a dibujar la más clásica de las parenquimatosas, por ejemplo, un testículo, ¿sí? Tiene un estroma externo que forma esa cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa puede enviar tabiques hacia el interior de la glándula. Esos tabiques la subdividen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, Y yo eso va a saco el formar, micrófono. ¿cómo? Eso va a formar el estroma, es decir, la cápsula fibrosa, los tabiques. Si estuviéramos comparándolo con una mandarina, ¿vieron cuando uno pela una mandarina? Tiene una cáscara de la mandarina, ¿sí o no? Y una telita, como una telita blanca que separa los gajitos. Los gajos de la mandarina quedan separados por una capita. Bueno, eso sería el estroma de la mandarina. La cáscara y ese tejidito blanco que separa los distintos gajitos de la mandarina. Ahora, adentro de cada uno de esos pequeños lóbulos, vamos a encontrar otro tipo de tejido. Ya no es el estroma, es el tejido que la glándula usa para cumplir con su función. ¿Sí? Es lo que se llama el tejido noble de la glándula. ¿Sí? Ese Entonces, sería el parénquima. ¿cómo? El parénquima sería. Que sería el parénquima. Ese tejido que ocupa esos lóbulos, ¿sí? Separado por esos tabiques que estábamos viendo. Entonces, como yo el otro día les preguntaba en la clase a los de la noche, ¿no? Si yo agarro dos glándulas parenquimatosas distintas, por ejemplo, el hígado y el testículo, ¿el estroma va a ser muy distinto en una y en la otra? No. No. No, porque el estroma es un tejido de sostén, es un tejido conectivo y va a ser el mismo, da lo mismo. El tejido que sujeta al hígado va a terminar, que le da forma al hígado, que lo rodea, lo contiene, y es el mismo que el del testículo. ¿Está? En cambio, ¿el parénquima va a ser el mismo? No. No, porque el parénquima es lo que cumple la función. Por lo cual, el parénquima hepático, es decir, el parénquima del hígado, va a estar formado por las células especializadas del hígado, que no aparecen en ningún otro órgano, porque justamente son las células especializadas del hígado. Y el parénquima del testículo va a estar formado por las células especializadas del testículo, que tampoco aparecen en otro lado, porque lógicamente son las células especializadas del testículo. ¿Están de acuerdo en esto lo que estoy hablando o no entienden nada? Profe, ¿puedo pensarlo como que el estroma es el esqueleto, como usted dice, que envuelve? Claro, que protege. Por el estroma viajan los vasos sanguíneos. Bien. ¿Eh? Y que se diferencia, la parenquima El parénquima. El parénquima se diferencia depende de la víscera. Claro, porque es el tejido que va a cumplir con la función de esa víscera. Es decir, si un testículo tiene parénquima ovario, porque es un ovario, no es un testículo. Obvio. Está clarísimo. Pero está bien verlo así como que, entiendo como un esqueleto, pero verlo como que lo envuelve, le da forma a todo eso. Claro, exactamente. Por eso decimos que este es el estroma y este es el parénquima. ¿El parénquima lo podemos tomar como unidad funcional del órgano? No, unidad funcional es cuando ese parénquima forma determinadas estructuras. Ajá. Por ejemplo, el parénquima hepático forma lo que se llaman los acinos hepáticos. La unidad funcional del hígado es el acino.
El parénquima del riñón forma los glomérulos. La unidad funcional del riñón son los glomérulos. El parénquima del testículo son los túbulos seminíferos. La unidad funcional del testículo es un túbulo seminífero. ¿Sí? Está bien. ¿De acuerdo? Sí, sí. Fíjense que el parénquima entonces nos va a formar esta cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa. Estos tabiques. A veces, esa cápsula fibrosa deja una pequeña abertura. Pequeña o no, pero deja una abertura. Por donde van a entrar, por ejemplo, vasos sanguíneos al interior de la glándula, o van a salir las venas del interior de la glándula. Sería lo que irriga para que todo eso trabaje. Claro, exactamente. Y por el otro lado, bueno, por un lado entraría y por otro lado también se puede decir que lleva lo que tenga que sacar de ahí también. Claro, pues supongamos que esto fuera un testículo, de acá va a tener que salir algún conductito por donde salgan los espermatozoides. Ok. Y si fuera otra víscera, podría decirse que también se podría desintoxicar por la salida. Lo que sea, por ejemplo, en el riñón sale el uréter que saca la orina para afuera. Ah, perfecto. ¿Ah? Esa abertura que comunica, que nos permite entrar a la víscera, esa abertura, normalmente recibe el nombre de ilio. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, Bien. profe. O sea, los estromas tienen un El hilo estroma. El estroma presenta la cápsula fibrosa, los tabiques, puede Bien. formar el ilio. Puede formar. Listo. Hay vísceras parenquimatosas que no tienen ilio. Por ejemplo, la próstata. Por ejemplo, la glándula tiroides. Okay. Las glándulas adrenales no tienen ilio. En cambio, el riñón tiene ilio, el hígado tiene ilio, el testículo tiene un ilio. El ovario tiene ilio solamente en la yegua, en las demás hembras no tiene ilio. ¿Ah? Si no tiene hilio, que tiene una red. Nada, exactamente, se nutre a partir de una red vascular que lo rodea. ¿De acuerdo? Perfecto. Y acá viene una palabra que siempre se hace en bolonqui. En algunas vísceras, la cápsula fibrosa externa es muy gruesa, muy dura, muy fuerte. Y entonces ya no le podemos seguir diciendo cápsula fibrosa porque es mucho más contundente que una cápsula fibrosa. Y entonces le decimos albuginia. Testícula. El caso del testículo, por ejemplo, o del pene. Son dos órganos que tienen albuginia en vez de cápsula fibrosa. ¿Ah? Pero no es nada más que una cápsula fibrosa muy gruesa, ¿eh? No traten de inventar nada nuevo, ¿eh? ¿Sí? Eso es más bien y ahora les adaptación, pregunto, queda más expuesto. ¿cómo? Es como una adaptación porque quedan más expuestos. No, porque a veces tiene que ser más fuerte la estructura externa, hay varios motivos, pero ya lo van a ver bien cuando vean la anatomía funcional de esos órganos. O sea, todo esto que sabemos ahora, no lo necesitamos saber o hasta acá. Todo lo que estamos viendo lo tienen que saber, sí o sí.
saber hasta acá, ¿no? Todo lo que significa después todo el hilio, quién lo tiene, quién no lo tiene, eso no. No, no, no. El hilio, hasta No, no. ahí me quedo con eso. El hilio es la abertura en la cápsula fibrosa que permite el acceso al parénquima. Listo. Listo, que lo puede tener como no. Pueden tenerlo como no y listo. Nadie te va a preguntar qué vísceras parenquimatosas tienen hilio. Eso lo vas a ir viendo después en anatomía 2. Perfecto, gracias. Ahora, de vuelta, ¿cuál sería la última capa de nuestra víscera parenquimatosa? Serosa o adventicia. Exactamente, perfecto, serosa o adventicia. Serosa o adventicia. No hay nada que descubrir, ahí no hay nada nuevo. Igual, ¿Cuándo profe, va- la estructura es la misma, ¿no? ¿Cuándo va a Tiene tener serosa? ¿Cuándo va a tener serosa? Y es del peritoneo. Cuando esté en O alguna del- cavidad. Cuando esté en alguna cavidad, exactamente. ¿Sí? Por ejemplo, en la cavidad peritoneal. Entonces profe, ahí va a tener serosa. En cambio, cuando no esté en una cavidad, ¿qué va a tener? adventicia. Adventicia. El resto, los que tienen parénquima, también tienen la capa muscular, tienen No, acá no dibujé ninguna capa muscular. por eso le preguntaba. No, 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 no. No, no, no. Tienen esta estructura, el parénquima y el estroma, y sí por fuera tienen la serosa o Pero acá, adventicia, de acuerdo a donde estén. acá me volví a perder con lo de serosa de vuelta. Acaban de decir el peritoneo, pero eso es la cavidad abdominal y no era que tenía un poquito de serosa. La pelviana tiene un poquito. Mirá acá el cuadrito. Verá, Ahí está. ahí. La abdominal tiene peritoneo en casi todo el lugar. Perfecto. La pelviana tiene un poquito. Ok. ¿Mm? Gracias. Disculpen. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Si quieren tener un ejemplo de cada una, entonces dijimos que podíamos tener víscera hueca, para escribir cualquier cosa, hueca, con adventicia. Un buen ejemplo sería la tráquea. Víscera hueca con serosa. Un buen ejemplo sería el intestino delgado. Víscera parenquimatosa con adventicia. Un buen ejemplo sería la próstata. Y víscera parenquimatosa con serosa, un buen ejemplo sería la madre de todas las vísceras parenquimatosas, el hígado. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Sí, Muy bien. Y me estoy muriendo. ¿Alguna otra duda? Tenemos... Vayan terminando por hoy. Vamos. Y lo último, Dale. general, no te preocupes, pero lo más general que puedas, con respecto al sistema endocrino, tenía una duda porque en el programa de los contenidos mínimos decía algo de que tenías que saber más o menos la función de las glándulas principales y después en el video del campo virtual dice que para esta instancia no es necesario No, saber para esta todavía. instancia, no. Ah, Para esta bueno, instancia tenés que saber el nombre de las glándulas endocrinas y sí. describir su ubicación. Ah, la ubicación, ok. Y la ubicación así de manera muy general, ¿eh?
¿Y a qué te referís con eso? Por ejemplo, la Claro, hipófisis ¿qué sería está en La la hipófisis está en la base del encéfalo, adentro del cráneo, ¿sí? O Ok. también puede decir que la hipófisis está adentro del cráneo, sobre el piso del cráneo, entre el encéfalo y el piso del cráneo, listo. La glándula Podemos, tiroides está al comienzo de la tráquea, en ventral del comienzo de la tráquea. Ok, podemos pensarlo como los huesos, a ver el La nombre. glándula adrenal está sobre el polo craneal de cada riñón. ¿Qué otra tenés? Bueno, el testículo está en la cavidad del escroto, el ovario está en relación al polo caudal del riñón o en relación a los cuernos uterinos. ¿Qué más? La epífisis está entre ambos hemisferios cerebrales. Hablamos, a ver, epífisis, tiroides. Esperá, vamos en orden. Epífisis, hipófisis, tiroides y paratiroides, adrenales, testículo, y el páncreas. El páncreas está en la cavidad abdominal, fundamentalmente sobre el lado derecho. Listo. ¿Ah? sí, ahí lo estoy Sí, es anotando. una cuestión, una descripción general que hay que dar nada más, ¿no es cierto? El nombre y en la región donde están. Con eso ¿Cómo? está. El nombre y como la región donde se ubican. Exactamente, exactamente. Como venimos con los huesos. En donde Sí, están, su región, la característica, pum, listo. nada más. Los Uno se riñones, los vuela con riñones esto, están, los empezamos a riñones hablar. están en el techo de la cavidad abdominal. Acuérdense que los riñones también son endocrinos, están en el techo de la cavidad abdominal. Y listo, no me queda más nada. Ya está, ya están todas las glándulas endocrinas. Dale, profe, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo. No, por favor. Bueno, entonces, estén atentos a ver si mañana o pasado sacamos otro, pero vayan juntando dudas, porque si no es medio como que nos vamos a encontrar para charlar nomás. Yo Sí, creo de que hecho tengo una duda más, profe. es más sistema nervioso. Bueno, podríamos planear algún encuentro para hablar de sistema nervioso. No les recomiendo, no recomiendo hablar de sistema nervioso conmigo, pero bueno, si lo quieren, se lo bancan. Porque es un tema que me gusta mucho y podemos llegar a tener un flash consult de 4 horas hablando del nervioso. Pero Pero el nervioso es el más